Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a estudiar tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos ayudan a organizar cuidadosamente nuestros datos y de manera de hacerlo más entendible. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla ya creada en Excel con diferentes campos. En ese caso el campo país, campo máquina, campo vendedor, campo mes, campo cantidad y precio. Para crear una tabla dinámica, entonces seleccionamos la tabla y luego voy a la ficha insertar. Hay dos opciones que puedo ver ahí: tablas dinámicas y tablas dinámicas recomendadas. Si doy clic a tablas dinámicas recomendadas, me va a aparecer una serie de opciones que me da Excel automáticamente al reconocer los datos que tengo en la tabla. Por ejemplo, va a relacionar el precio con la cantidad, con el mes, la cantidad con el mes y diferentes campos. Para empezar, nosotros vamos a crear una tabla dinámica en blanco. Cuando creamos, aparece en una nueva hoja. Esta opción se puede cambiar, pero aquí apareció una nueva hoja y aquí en la parte derecha aparece una ventana que nos da información sobre los campos y 4 áreas para relacionar los campos. En la área fila podemos ver que relaciona los datos horizontalmente. En el área de los valores generalmente se coloca valores numéricos, datos numéricos, y también tenemos el área de columnas, el área de filtros. Para colocar nuestros datos, entonces seleccionamos, por ejemplo, el campo máquina y automáticamente se va a las filas, ¿no? Porque Excel reconoce que es un dato que puede ir en fila y lo manda a esa área. Si yo selecciono también vendedor, como pueden ver, también está ahí, pero si yo quiero cambiarlo, arrastro a la área de columnas y suelto. Clic izquierdo y suelto en el área de columnas. Ahí ya pueden ver cómo ha relacionado las máquinas en la fila y el otro en las columnas. Si selecciono precios, automáticamente lo manda al área de valores porque reconoce que es un dato numérico. Y así se muestra en nuestra tabla dinámica. Aparece también una fila horizontal que suma verticalmente los datos y también una columna que suma horizontalmente los datos que hay en la tabla. Para cambiar la manera como se muestra en la tabla nuestros datos, ya que el precio debe estar en formato moneda, lo que voy a hacer es selecciono la tabla. Lo que voy a hacer es entonces clic en donde está el área de valores, en el icono configuración de tabla, y voy a formato de número. A la opción formato de número doy clic y selecciono la opción moneda. Ahí me da la opción de cambiar, por ejemplo, el número de decimales que se muestra. La denominación también puede estar en soles, en dólares, en euros, etc. Entonces yo deseo tal cual que esté, entonces doy en aceptar, clic en aceptar de nuevo y aparece de esta manera ya mi tabla, ¿no? De acuerdo justamente al formato de moneda. Si ya no se desea que aparezca en la tabla dinámica los totales generales, ya sea de manera en la parte horizontal y vertical, damos clic derecho en la tabla y seleccionamos opciones de tabla dinámica y vamos a la ficha filtros y totales. Ahí en la primera parte aparece activar las opciones de mostrar totales en filas y en columnas. Si deseamos, entonces lo desactivamos y damos clic en aceptar.
y ya no aparece en nuestra tabla dichos totales generales. En el campo filtro lo que puedo hacer es arrastrar un campo para esa área, y lo que me permite es limitar los datos que se va a mostrar en la tabla. Entonces doy clic y arrastro a el área de filtros y aparece en la parte superior de la tabla dinámica esa opción de filtrar, en este caso por el campo, de acuerdo al campo país. Ahí doy clic y, por ejemplo, si quiero que aparezca en mi tabla solamente los datos respecto al país Brasil, doy clic y aparece en mi tabla solamente los datos respecto al país Brasil. Para seleccionar múltiples opciones, doy clic aquí y selecciono los países que deseo visualizar los datos en la tabla. Doy clic en aceptar y aparece de esta manera. También encontramos, tanto en las filas y en las columnas, filtros que automáticamente Excel me brinda de acuerdo a si son valores numéricos o valores de texto, ¿no? Diferentes maneras de filtrar tanto en las filas y en las columnas, ¿ya? También para ordenar alfabéticamente los datos de mi tabla. Otra manera de crear tablas dinámicas es seleccionar la tabla. Selecciono la tabla y voy a insertar tablas dinámicas. La primera opción, doy clic y me aparece ese cuadro de diálogo en el cual me pide seleccionar la tabla o rango y ya está seleccionado. Y luego en la segunda parte me aparece crear una nueva hoja de cálculo o en crear la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo. Si doy clic aquí, me pide seleccionar la ubicación, selecciono la ubicación en la hoja de cálculo y luego doy clic en aceptar y automáticamente aparece esta tabla dinámica, ¿no?, en la misma hoja con la base de datos que tenía, ¿no? Y ahí puedo relacionar, ¿no? En este caso voy a relacionar cantidad, voy a relacionar el campo mes y bueno, el campo mes lo voy a poner en las columnas y el campo vendedor lo voy a poner en las filas, en el área filas, y aparece de esa manera, ¿no? Ahora, si yo quiero cambiar la opción cómo se muestran en las tablas, no quiero que aparezca suma de los valores, sino que cuente nada más los valores, voy al área de valores y doy clic en este icono y selecciono configuración de campo y ahí me da una serie de opciones para mostrar mis datos en el campo de valores, ya sea por suma, por cuenta, por promedio, o por máximo, por mínimo. Lo que yo voy a hacer en este caso, voy a seleccionar que aparezcan los datos solo por cuenta, que cuente nada más. Doy clic y acepto y aparece de esta manera en mi tabla dinámica.